Y en una semana muy particular, después del feriado de Carnaval, distintos temas están en la agenda. Los ministros, las ministras están asumiendo funciones. También hay distintas actividades legislativas y hoy les propongo charlar de diversos asuntos con un panel político con representantes de todos los partidos de política. Vamos a hablar, bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Dobe. Este es el posicionamiento que ha tenido el Frente Amplio. Dijo que no iba a aceptar los resultados electorales en Venezuela hasta tanto no se mostraran las actas y hasta tanto no tener los informes de la Fundación Carter y de Naciones Unidas. Esos informes han sido negativos en cuanto a que no han obtenido información suficiente, con lo cual el gobierno no reconoce al presidente Maduro. Ni tampoco tenemos herramientas para reconocer a un presidente que no está asumiendo. Con lo cual, nosotros compartimos la posición de Lubecki. Entiendo que debemos funcionar del 1 al 31, no del 1 al 18, y esa es mi propuesta. La propuesta es trabajar como trabajan todos los uruguayos, del 1 al 30 en las sesiones ordinarias. Esa es la propuesta, que no es nueva, la conocen, es una posición que tiene muchos años. Respecto a trabajar como todas las uruguayas y los uruguayos, yo me siento parte de todas las uruguayas y los uruguayos. Parece que esa diferenciación, en definitiva, no colabora con instaurar una forma de pensar que nos separa del resto de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Otro proyecto que también se desarchivó, creo que es muy importante, y trata sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. O sea, ese tipo de delitos no tendrían prescripción. Y acá estamos en esta noche calurosa en vivo del lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con un panel político. Pedro Gijonian, del Partido Nacional. ¿Cómo andas, Pedro? Todo bien, buenas noches, un gusto estar de vuelta Bienvenido. acá. María Eugenia Rosselló, del Partido Colorado. ¿Andás bien? Muy bien, por suerte. Bueno, ustedes ya son viejos conocidos, además, pero hoy tenemos un debutante acá en ¿verdad? este panel, el doctor Federico Preve, del Frente Amplio. ¿Cómo andas, Federico? ¿Cómo están? Muchas Bien. gracias por la Ya invitación. me habías visitado con otros sombreros antes, vos. Un saludo para todos. Ajá, ¿te dieron la bienvenida a los compañeros acá? Sí, cómo no. ¿Derecho de piso acá? Acá y allá, en todos lados. ¿Derecho de piso a los dos lados o no? Y bueno, por ahora no, pero en cualquier momento. No voy a repetir lo que te dijeron ellos antes de salir al aire, pero... No están así. ¿No están así? Bueno, debuta como político y como panelista. Ahí está todo. Estás aprendiendo, ¿no? De las dos cosas, pero digo, en la política La también. vida es aprender, pero sí. Estos sí. primeros días es como una especie Sí, de aprendizaje. sí, aprendizaje de la dinámica, aprendizaje también del manejo de algunas cosas, Ajá. de los tiempos Sí. y de los vínculos. No, pero la verdad, muy contento. Bien, seguimos medio con el mismo promedio, cuarentones todos, los cuatro ahí. 41 por acá. Yo seré mayor. No, Yo soy el menor. Vos sos el menor, ahí, andamos ahí. Bueno, ahí veíamos algunos temas en el T Disparador, un poco los comentábamos acá. Esa propuesta de Bordaberry para el Senado, pero para recortar también el receso, y un poco lo conversamos. ¿Ustedes creen que hay como esa idea instalada de que, no sé, como que los políticos no trabajan o trabajan poco y hay que hacerlos trabajar más? ¿Lo ven ustedes desde adentro eso? A ver quién quiere. No sé, si la verdad que yo lo escuché, el planteo del senador Bordaberry, no lo comparto. Primero porque yo no creo que haya ningún político que trabaje hasta el 18, que el 18 se vaya a la casa y no hace más nada. Digo, no funciona de esa manera. Creo que él mismo no debe trabajar hasta el 18, por lo cual hacer un planteo de ese tipo es como cuando a veces en el carnaval se busca el aplauso fácil, es decir, bueno, la gente tiene un preconcepto y sabemos que decimos esto y va a tener buena aceptación. Estamos hablando nosotros de eso ahora. Yo creo que si realmente él tenía la necesidad de plantearlo, lo hubiera planteado también con otros legisladores y se lo hubiéramos firmado encantado. Creo que ponerse en un lugar de autoridad moral, de hablar de que hay gente que tiene que trabajar más y cosas, a mí la verdad que no me siento comprendido. Creo que a mí no me tienen que poner un horario ni días para trabajar. El diputado que quiere trabajar tiene trabajo las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, va mucho la actitud que ponga cada uno. No creo que él, que siempre se caracterizó por ser muy inquieto, trabaja hasta el 18 o trabaje menos que cualquier otro uruguayo, todo lo contrario. Entonces, me parece que a veces hay que tener una cierta responsabilidad para hacer los planteos. Creo que no ayuda a la visión que tiene la gente de
de la política, creo que no se ajusta a la realidad y que bueno, que si en realidad no era algo para salir él un rato en la tele, lo podía haber planteado con otro que capaz que hubiera tenido mucho más apoyo. ¿Vos, María Eugenia, qué pensás? Bueno, a ver, coincido. Es un tema muy delicado porque planteándolo de esa manera, ya el común de la gente considera que los políticos, ya de por sí, los legisladores más que los políticos, no asistimos o no trabajamos y realmente eso no es así. Yo creo que todo tiene un porqué. Y claramente el planteo, así como lo hizo el senador Bordaberry, está muy colgado, ¿no? Es decir, en el Parlamento muchas veces uno tiene que, para generar cambios, tiene que hacer consensos, dialogar con el resto de los legisladores para no quedar solo con un planteo y que quede de algún modo demagógico, ¿no? Que creo que es lo que sonó con este planteo. No quiere decir que no comparta que el receso sea muy largo, pero también hay una realidad, que los legisladores realmente tenemos una tarea muy sacrificada. Hay veces que pasamos 12, 13, 14 horas fuera de nuestra casa. Yo tengo una hija de 8 años que a veces la veo cuando está dormida, cuando llego a mi casa, y eso, o sea, realmente supone un sacrificio enorme en lo personal, en lo familiar, y realmente la gente quizás no valora todos esos sacrificios que hacemos los legisladores. Sabemos cuándo empezamos, pero nunca cuándo terminamos. Siempre dije eso, y es un gran problema que tenemos quienes estamos en esta ocupación. Quizás algo va a cambiar, sí, pero bueno, por el momento es así. Y que la gente piense que no hacemos nada es por demás injusto porque realmente no es así. Así que creo que quizás no fue bueno el planteo de la forma que lo hizo. Y también, por lo que te dije recién, realmente preocupa que se instale ese relato de que los legisladores no trabajamos, no está bueno porque realmente no es así. Tenemos una tarea de enorme responsabilidad, tenemos sesiones, sí, que son del 1 al 18, pero luego posteriormente tenemos reuniones, estudiamos proyectos de ley, asistimos también, a actividades. ¿No? La Comisión de Legislación del Trabajo se reúne todo el mes, por ejemplo, por citarte un ejemplo, no es que se reúne del 1 al 18, hay comisiones que trabajan todo el mes y a veces 2 veces por semana, se reciben delegaciones, en fin, o sea, hay una tarea por demás intensa que es bien importante que la ciudadanía entienda de que los legisladores realmente estamos comprometidos con la tarea que nos asignaron con su voto y que no es que no trabajamos. Así que creo que quizás el debate se debió dar de otra manera, el planteo se debió hacer también de otra forma que no contribuyó. Sí, quizás fue llamativo, llamó la atención esas frases que utilizó Bordaberry, ¿no? Es decir, hay que trabajar del 1 al 30 como cualquier uruguayo, no del 1 al 18. Yo trabajo como legisladora, claro, voy todos los días al Palacio. Y eso de compararlo con los escolares de que cortaban tipo en diciembre y que después se iban de no es así, ¿no? No es así, no es así. ¿Vos, Federico, cómo lo ves? Vos creo estás que, llegando ahí. A ver. No, yo creo que dos cosas. Primero que me parece que es un planteo bastante tribunero, como mencionó recién el compañero, y bastante metropolitano, porque tiene un sesgo metropolitano también. Hay un tema tribunero, lo digo porque la política, que es vocacional, yo vengo de la arena, primero que vengo de la arena médica, donde trabajamos de domingo a domingo, de día, de noche, o sea, eso no, digamos, no sería en el caso particular ninguna cuestión, pero además creo sinceramente que la política es algo muy vocacional, algo que no solamente se toma como un trabajo, sino como la intención, más allá de las ideas del campo ideológico, de transformar el mundo y que se trabaja 24/7. Después, el tema si las cámaras trabajan del 1 al 18, yo creo que, por ejemplo, y digo esto que es metropolitano, porque los senadores y diputados del interior, muchas veces que van de viernes a domingo y vienen de lunes a jueves acá, o que están los últimos 10, 12 días en su territorio, también, digamos, se deben a esos miles de votos que recibieron en su territorio y también el intercambio fluido con la sociedad, o también en el área metropolitana, pero quizá acá es más fácil por las distancias. Entonces yo creo que es tribunero, porque realmente yo creo que los legisladores de todos los partidos trabajan todos los días y no hay ni fines de semana ni feriado. Y es un poco metropolitano porque no tiene en cuenta la visión de aquellos que son sobre todo del interior o de cada vez más lejos de Montevideo. Y una cosa que decían mis compañeros es que le hace mal a la política este tipo de planteo que termina siendo tribunero demagógico, porque si realmente tuviera el interés de o acortar el periodo de diciembre a febrero de las vacaciones, digamos, o trabajar de otra forma, haría un planteo interpartidario
se analizaría y después se llevaría seguramente con consensos a la Cámara y no en este ida y vuelta en las primeras sesiones que parece más tribunero. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno que generó un impacto inmediato tiene que ver con la política exterior, pero con una repercusión en la política interior, nuestra política, que tiene que ver con esa decisión de no reconocer a Edmundo González y Nicolás Maduro como presidentes de Venezuela. Eso generó intercambio inmediato. ¿Cómo lo vieron eso? A ver, vamos a meternos con ese tema. María Eugenia. Bueno, que se quiere estar de los dos lados del mostrador y en realidad no se hace nada. Es preocupante, a nosotros nos preocupa porque, a ver, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Lacalle Pou, había tomado una postura, la postura correcta, que era justamente reconocer a González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, luego de que además el Centro Carter había reconocido las actas que había aportado la oposición como que era el legítimo ganador. Y además, sabiendo la situación en la cual asumió Nicolás Maduro, ¿no? En el pasado mes de enero, violando todo, ¿no? Y además, por cómo está Venezuela también, es muy preocupante que el nuevo canciller tome esta decisión, dándole la espalda también a un compatriota uruguayo que está retenido en Venezuela desde hace meses y no tenemos novedades. En febrero surgió una noticia que estaba, no sé, entre comillas bien aparentemente, pero en realidad no hay noticias y el gobierno de Venezuela no ha aportado noticias tampoco al gobierno uruguayo en su momento cuando estaba Paganini al frente de la Cancillería y por ahora no hay novedades tampoco. Entonces el mensaje que se da es, bueno, nos lavamos las manos con este tema, no compartimos una cosa pero tampoco la otra, bueno, ¿qué hacemos? Es una pregunta que realmente nos hacemos y nos preocupa muchísimo. A ver, Federico, ¿vos cómo lo ves? Bueno, en líneas generales, yo creo que este tema es parte de una política integral en materia de relaciones internacionales. Veo a un canciller con un perfil de diplomacia, con un perfil ampliamente técnico y político. ¿Y por qué digo estas cosas? Básicamente por tres cosas y la tercera se va a referir a Venezuela, no voy a evadir el tema. Primero, con respecto a la elección del próximo secretario de la OEA, tomó un rápido perfil en generar, en conjunto con otros países y diplomacia de otros países, un rumbo estratégico del Uruguay para un cambio en la OEA, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno de acompañar a Brasil y otros países para el cambio con respecto a la Secretaría de la OEA. Segundo, que el Uruguay va a abrir, y con el campo diplomático seguramente, nuevos campos en política exterior, acompañando a Brasil a la cumbre del BRICS, donde está Brasil, Rusia, Sudáfrica, India, China. Entonces, ahí hay también un rumbo estratégico en materia de política exterior que lo está marcando esta Cancillería. Y tercero, con respecto a lo de Venezuela, claramente las elecciones no las valida nadie, son fraudulentas y el gobierno que está actuando hoy en Venezuela es ilegítimo, es autoritario y nadie lo convalida. Exactamente. Pero eso no significa que si tenemos una elección fraudulenta, no podemos reconocer que ganó una persona. Entonces, en manera de política exterior, con un rumbo claro, estamos en la línea de política de la Unión Europea, de Brasil, de México, de Colombia, donde no se debe aislar al pueblo venezolano, sino que al revés, para los miles y miles de uruguayos, de venezolanos que están viviendo en Uruguay, hay que mantener un vínculo diplomático y en ese sentido me parece que es la mejor decisión no reconocer ni a Maduro, que hoy tiene un gobierno ilegítimo en Venezuela, ni a Edmundo González, que se autoatribuyó. Ya vimos lo que pasó con el anterior, con Guaidó, que también se había autoatribuido y después blooper internacional, ¿no? O sea, hay un gobierno ilegítimo en Venezuela y es claro, pero esta política exterior tiene un rumbo claro y marcada en estas tres cosas, por ejemplo. ¿Vos, Pedro? A ver, de lo genérico a lo de Venezuela, yo creo que acá lo que hay es un cambio, claramente, en la política exterior. Pasamos de que Uruguay tenga postura propia a convertirnos en un furgón de cola de Brasil. O sea, la política económica, la política internacional del Uruguay tiene diario el lunes que ver lo que haga Brasil. Si Brasil hace esto, Uruguay va a hacer esto, por algo el presidente ganó y se tomó un avión a hablar con Lula. Está claro, digo, no precisa ser analista político internacional para darse cuenta cuál es la postura, la misma que toma Colombia, que toman los amigos de Lula y de Brasil, cuando lamentablemente en Uruguay
con el relacionamiento diplomático en Venezuela, terminamos con una embajada cerrada y que los echaron a todos los uruguayos que estaban ahí trabajando, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación bastante particular. Lo de Venezuela, que reiteradamente nos decían que lo usábamos como un tema electoral, la primera medida que toma este gobierno es salir a hablar de Venezuela. O sea que eso de hacerlo mandado para quedar bien con Brasil, ya vemos que va a ser una constante. En relación a lo que significó el resultado de la elección, yo entiendo, como dice todo el mundo, a algunos le cuesta más que a otros hablar de dictadura. A mí no me cuesta. Si hay un gobierno que no lo vota la gente, es un tirano, es un dictador, como el de Nicaragua y como el de Cuba, que también son dictadores, también son tiranos, y que lamentablemente nosotros estamos en una situación bastante complicada, porque por un lado nos dicen, bueno, pero no podemos reconocer lo del Mundo González. El Mundo González por lo menos mostró las actas. Nosotros estamos esperando que el otro muestre algo, no mostró nada, dijo que tenía todo y no mostró nada. Entonces, cuidado con esa liviandad en hablar de los temas, porque a mí me parece que el Uruguay tiene un prestigio muy grande para caer en una volada ideológica, de decir, bueno, tenemos afinidad ideológica con esto, vamos a seguir por este camino. Yo creo que lo de Venezuela es dramático, ya no hay nadie que esté ajeno, ya ni los más defensores que tuvo acá de Frente Amplio, que en su momento tuvieron relaciones carnales con Chávez y con Maduro, porque parece que ahora tienen todos 2 años, nacieron ayer. Acá lo de Venezuela con Uruguay viene de hace mucho tiempo. Acá había hospitales, murgas, todo que venían y tenían financiación de Venezuela. Entonces, todo bien, lo de ANCAP lo sabemos todos. Entonces, me parece que es un tema importante, es un tema delicado. El Uruguay tuvo una postura, lo defendió en todos los foros, se ganó un prestigio, se ganó un respeto de muchos venezolanos que están acá desde hace muchos años, porque basta salir a recorrer y hablar con los venezolanos que viven acá para que te digan lo que está pasando en Venezuela. Entonces, no es lo mismo un tirano a una persona que muestra las actas, por lo menos dice que ganó. Yo creo que acá hay que defender al que tiene por lo menos una prueba y una legitimidad para mostrar algo. En cambio, compararlo con Guaidó, como decía él, que es sido recurrente, lo escuché al ministro también que dijo lo mismo, digo, atacar a una persona, que no sé si Guaidó o ahora González Urrutia, después desaparece, y bueno, ¿cómo va a seguir subsistiendo un político en un país donde no hay libertad, donde se pone preso a los que piensan distinto, donde no hay prensa libre, donde no hay nada? Digo, obviamente que van a desaparecer. ¿Qué legitimidad puede tener o qué trabajo político puede hacer alguien hoy en Venezuela si no es afín al régimen? Nada. Entonces, bueno, entiendo la postura. La verdad que no me gusta que el Uruguay deje de tener una voz propia y se convierta, como te decía, en un acompañante de segundo orden de la política exterior de Itamaraty. Hablabas recién, Pedro, de la campaña. Acá divido las preguntas, ¿no? ¿No creen ustedes que fue un tema de campaña que mismo de la coalición se puso sobre la mesa porque uno imaginaba que podía ser una piedra en el zapato para el Frente Amplio? Por eso de que al Frente Amplio le costó, sobre todo a algunos sectores, fijar una posición sobre Venezuela. Empiezo como ustedes. ¿No fue una estrategia tirar este tema sobre la mesa? Y si lo pone el gobierno el tema de Venezuela de nuevo, a ver. La primer medida. Digo, en la campaña, ¿no? En la campaña nosotros andábamos en la feria, todo está lleno de venezolanos y te hablan. Digo, ¿por qué no vamos a hablar de Venezuela? Tenemos un uruguayo desaparecido en Venezuela y no vamos a hablar de lo que está pasando en una dictadura. Obviamente que es incómodo para el Frente Amplio. Y si yo fuera Frente Amplista también no me gustaría hablar. ¿Cómo no voy a hablar si, como te dije recién, de pasar de tener relaciones carnales a tener que decir que es un dictador, el mismo tipo que acá venía y salía abrazado? Tenemos el presidente de PCNT que iba a Venezuela, se ponía las camperas, salían todos los besos. Obvio que es complicado. Pero bueno, hay que hacerse cargo, hay que tener responsabilidad, y yo creo que más allá de decir que hay una dictadura, hay que decir, bueno, la verdad que no solo hay una dictadura ahora, sino que estuvimos engañados de alguna manera, creer yo, porque si no es más complicado, con relacionarnos con unas personas que obviamente entienden la democracia de otra manera, que se enriquecieron en el gobierno y que tienen al pueblo muerto de hambre y con un montón de déficit que lamentablemente no lo tienen, y es hablar con los venezolanos que están acá, profesionales venezolanos. Yo tengo amigos que trabajaron en algunas cosas en Venezuela que lo mismo allá le pedían, tráeme shampoo cuando venga, porque acá no pueden comprar ni shampoo. Entonces, nosotros no podemos mirar para el costado. Cuando hay seres humanos que están sufriendo, cuando hay derechos humanos que no se cumplen, a mí, yo no voy a mirar para el costado. Los que miran para el costado, los que le ponen paño frío, después tendrán su responsabilidad con la historia y con su conciencia. María Eugenia. Sí, a ver, yo recordaba la comisión permanente que tuvimos en enero por este tema, por el tema de cuando asumió Maduro de forma ilegítima el poder. Y recuerdo que el Frente Amplio no acompañó esa declaración que hicimos con la coalición porque estaba la palabra dictadura. O sea, al Frente Amplio le cuesta muchísimo no reconocer que en Venezuela hay una dictadura.
Y le sigue costando a tal punto que a Orsi, el presidente actual, le costó muchísimo decir que había una dictadura y lo tuvo que decir porque se ve que le dijeron decilo, porque es importante que lo fue un tema de campaña, como dijiste vos. Pero vos pensás que... No lo decían, no lo decían, no sé, pero no lo quedó? decían. Llegó un momento que sí, bueno, tampoco Pero habló mucho en la terminó campaña, diciendo Orsi, después, ¿no? ¿no? Convengamos que estuvo bastante escondido un tiempo, pero cuando logró hablar, de cuando salió el tema, como que no, les cuesta decir que Venezuela es una dictadura. Y no sé por qué. Como lo dice él, lo dijo recién, que es una dictadura. Les cuesta asumirlo y es preocupante eso. Es preocupante porque claramente en Venezuela se violan derechos humanos, no hay libre participación de nadie en política, ni de prensa, ni de nada. No hay libertades de ningún tipo. La gente se muere de hambre, no hay acceso a medicamentos. Es muy grave lo que está pasando en Venezuela. Lo hemos visto, por supuesto, en los noticieros, pero también a través de la comunidad venezolana que está en Uruguay. En todos lados. Se reúne. Por algo se fueron todos de Venezuela. Exacto, ¿Cuántos que millones se reúnen mucho con nosotros para pedirnos por favor que los ayudemos. Realmente es muy preocupante. Y que el Frente Amplio, que es el partido que hoy está gobernando nuestro país, esté en esta situación, a mí la verdad que me preocupa porque traiciona los valores democráticos del Uruguay. Uruguay tiene una larga trayectoria en el respeto de estos valores democráticos, de los derechos humanos y de velar para que estos se cumplan. Y esto no está sucediendo. Realmente es muy preocupante y bueno, obviamente que no va a cambiar esta posición el canciller, pero sería muy importante que se revea y creo que tanto el Partido Nacional como el Partido de Colorado en sus declaraciones a través del directorio y del CEN se le exhortó a que revea esta decisión. Obviamente esto no va a suceder, pero vamos a ser celosos veedores de toda esta situación, porque como republicanos y demócratas, la verdad que nos duele. Ahora, Federico, ¿qué valor toma, ¿no?, de que el propio Orsi haya reconocido lo que estaba pasando en Venezuela, en eso de que capaz que al Frente Amplio a veces le costaba identificar o tomar una posición sobre este tema? Creo que sí se ha utilizado desde el punto de vista electoral. Muchas veces, cuando han sucedido eventos internos en el Uruguay de mucha importancia, se retorna con el tema de Venezuela en la agenda pública, eso es así. Más allá de eso, particularmente ahora, creo que es parte de una estrategia, como decía, de política exterior seria y diplomática, que está intentando de alguna forma por esos miles de venezolanos, compañeros, tengo muchísimos compañeros, colegas también, hay muchísimos profesionales de la salud que han venido y por ellos se busca una estrategia internacional de no aislar al gobierno del país. Hay una cosa que menciona Yamandú sistemáticamente que es muy importante. Venezuela es un país de América Latina, por lo tanto la denuncia de gobiernos ilegítimos, de dictaduras y demás es importante en el contexto porque también lo fue importante en la historia para el Uruguay cuando hubo una dictadura acá. Pero hay otro tema que es la orientalización de la política, o sea, la pérdida de vínculos, sobre todo con Occidente, que está teniendo de repente el gobierno particular de Venezuela. Entonces, desde el punto de vista geopolítico también es importante mantener los mejores vínculos posibles en América Latina. Y para eso, en realidad, lo mejor no es aislar al país y expulsarlo de su zona, de su vecindario, sino intentar, en conjunto con otros países de la región, Colombia, Brasil, México, tener una política exterior razonable para mantener los vínculos diplomáticos entre los gobiernos, porque de allí también se van a beneficiar los miles o millones, miles tenemos en Uruguay, pero millones de venezolanos que hay en los otros países. Entonces, parece que ante una política de aislamiento del vecindario, lo mejor es tener una política de diplomacia seria para retomar vínculos y sobre todo para que pueda haber elecciones en Venezuela en algún momento de estos años y que con un respaldo internacional pueda haber gobiernos legítimos y no gobiernos ilegítimos autoritarios como hay hoy. ¿Cambiamos de tema? ¿Les parece? ¿Sí? Hay distintas iniciativas que se han presentado en estos días. Una, viene del Partido Colorado, Ojeda, Subía, también Robert Silva, que busca modificar la ley de violencia basada en género, ¿no? Allí hubo una polémica porque en su momento se hablaba de la historia sexual, después eso se modificó, se habla de historia, que apela más que nada a los antecedentes judiciales que puedan tener los involucrados. ¿Cómo han visto todo esto? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿María Eugenia? ¿Empiezo yo? Dale. ¿Cuál proyecto? ¿Ese en particular? Sí. Bueno, a ver, me tomó por sorpresa porque es un proyecto que había presentado el doctor Subía el año pasado cuando era diputado
y yo le había manifestado mi opinión contraria a ese artículo justamente de la revisión de la historia sexual. Era algo que yo le dije que para mí era invotable. Y bueno, ese proyecto naufragó en diputados y bueno, él insistió ahora en el Senado. Yo fui parte de quienes hablaron con Robert Silva para que pidiera que se modificara y le expliqué los motivos por los cuales no estaba bien y enseguida estuvo de acuerdo y fue lo que se hizo. Se habló con el doctor Ojeda, con el doctor Subía, que fue flexible y realmente dijo, está bien, saquémoslo, y quedó la palabra historia. Perfecto. Yo creo que es una realidad que esto se viene planteando desde hace mucho tiempo, desde aquel proyecto de ley, la ley de tenencia compartida, donde se ha hablado que el hombre entra perdiendo 2-0 en un juzgado, ¿no? Y la ley de violencia basada en género es una ley que ha provocado bastantes situaciones injustas a la hora de evaluar al denunciante, al denunciado. Porque se considera que, bueno, que la mujer tiene mayores garantías y el denunciado no tiene las mismas posibilidades que tiene la mujer. Y es entendible en parte porque esa ley justamente vino para dar solución a un problema que están atravesando las mujeres y que no dio solución, porque lamentablemente siguen habiendo femicidios, las mujeres siguen lamentablemente siendo víctimas de esas situaciones desgarradoras, y que tampoco solucionó en definitiva porque es una ley que surge en el gobierno del Frente Amplio en 2018 y que no se le dio el presupuesto suficiente para que se ejecute a tal punto que el gobierno pasado tuvo que crear los juzgados que el gobierno del Frente Amplio en 15 años no pudo hacer. Así que creo que hay muchas cosas para hablar en cuanto a esa ley, hay muchas cosas para modificar, sí, hay que mirarla con lupa porque es una ley que justamente la idea no es mermar ningún derecho ni para la mujer, ni para los niños, niñas y adolescentes, que son lo que hay que velar para que se mantengan, ¿no?, esos derechos y esos cuidados en esas situaciones tan frágiles y tan sensibles por las cuales se atraviesan, pero sí es una necesidad de ampliar los derechos para a quien se denuncia, que es el hombre, el varón en este caso, que claramente en muchas oportunidades es víctima de denuncias falsas, que no están cuantificadas porque en el Poder Judicial no tiene los recursos humanos para poder llevar a cabo esas cuentas, pero sí es una realidad que a muchos les pasa que hay mujeres que utilizan mal la ley, el instrumento jurídico, para hacer denuncias falsas y son víctimas de esas situaciones, como pasó en la supuesta violación del cordón, que a raíz de eso fue que el doctor Subía presentó este proyecto de ley con este artículo de revisión de la historia sexual por aquel hecho que en realidad los denunciados habían sido víctimas en realidad y no había pasado nada. No sé si recuerdan, habían estado emplazados, creo, y quedó en la nada y la que denunció falsamente quedó en su casa y los varones quedaron afectados por una situación bastante complicada, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho. El gobierno pasado, a través del presidente Lacalle, presentó un proyecto de ley que ingresó el año pasado y cual lamentablemente no se trató, sobre modificaciones a la ley de violencia basada en género. Yo lo defendí muchísimo porque considero que esas modificaciones ayudan mucho a mejorar la situación actual y creo que es un buen proyecto para volver a presentar en esta legislatura, así que no descarto que lo pueda hacer yo. Bien, ¿a ustedes cómo lo ven? A ver, Federico. Bueno, lo primero es que el cambio puede ser importante o puede ser menor, pero cuando fue pública la noticia, había 3 elementos en el mismo artículo que eran bastante graves. Uno, que hablaba del silencio de la mujer, como si el silencio fuera consentimiento, al menos esa es la interpretación. Lo otro era la historia sexual, como si tener vínculos sexuales o sexoafectivos fuera predisponente o culpabilizar a esa persona que puede tener vínculos sexoafectivos más libres, eventualmente de una situación de abuso. Y luego también el no tener explícito, digamos, la negativa. Esas 3 partes estaban en el mismo articulado, nos quedamos con el titular de la historia sexual, y a mí este artículo, yo lo he comentado con unos compañeros, ni Torquemada se hubiera animado en aquellas épocas a presentar esto. Es verdad que fue presentado y fue modificado el tema de la historia sexual. Yo no comparto esa visión de este tipo de cambio. Hay una cuestión que se menciona habitualmente que es el tema de las denuncias falsas. Yo creo que en una sociedad muy machista y donde cuesta muchísimo la denuncia de abuso sexual y el abuso sexual, también en la práctica clínica lo vemos, genera muchísimos traumas psicológicos,
y muchas enfermedades derivadas de trastornos por enfermedad postraumática o demás, y que la mínima cantidad son realmente denunciados, más allá de que luego de la ley se aumentaron el número de denuncias y demás. Creo que en la sociedad es necesaria una ley que le dé máximas garantías a la mujer. Sí considero que existen posibilidades de denuncias falsas, hay que cuantificarlo, hay que tener información para poder volver a legislar, porque legislar en el aire, hay una cosa que es muy difícil, punto de vista, por lo menos para lo que venimos más del campo científico. La política tiende a ser muy intuitiva, a oído, a golpe de balde, y me parece que eso muchas veces resume cosas que van sucediendo en la sociedad, pero también precisamos información, precisamos cuantificar cosas, precisamos evidencia, y para poder legislar con ambas cosas, ¿no? Con el sentir político estricto, digamos, de lo que es palpable, intuitivo, y también la evidencia que nos puede dar. Por lo tanto, tener evidencia de si hay muchas denuncias falsas, si hay muchos hombres que fueron perjudicados, nos va a dar algo mucho más tangible, información para poder hacer cambios. Y hay una cosa que es verdad, la ley de violencia basada en género precisa presupuesto, se le otorgó algo de presupuesto y precisa más presupuesto para garantizarle a todas las mujeres que sufren diariamente muchos tipos de violencia, dentro de ellas la sexual, que tengan en el péndulo de la historia un poquito de igualdad de oportunidades y de igualdad de derechos ante la justicia. A ver, Pedro. A ver, creo que no puede haber nadie que esté en contra a que haya mayores garantías. Yo creo que lo que tiene que haber, en este caso también, es dejar un poco el tema de legislar para la tribuna. Acá hay un tema, obviamente, hay una situación de muchas veces de abuso contra las mujeres que no puede ser tolerado bajo ningún concepto, pero esta ley, como todas, lo que tiene que generar es una situación de igualdad y una situación de garantías para las mujeres, pero también para los hombres. No está cuantificado, pero sabemos, yo soy abogado y he hablado con muchos colegas, que el denunciar muchas veces es la forma que encuentran las mujeres para terminar cambiando una situación con los hijos, con la cosa que no se ajusta a la realidad. Entonces, obviamente capaz que la decisión no es sencilla, que no hay un texto que sea, digamos, la verdad revelada y que con eso se termine todo. Hay que trabajarlo. Comparto que hay que tener evidencia, que para alguno tener el diagnóstico tiene que tener datos, pero me parece que tampoco lo que podemos perder de vista es que buscando una solución terminar generando otra injusticia. Entonces, en ese equilibrio me parece que hay que trabajar científicamente, políticamente, con todos los involucrados y buscar mejorar. O sea, las leyes no pueden ser algo fijo, algo que no cambia en el tiempo cuando las circunstancias cambian, porque si no estaríamos legislando mal. Entonces, cuando hay una realidad, cuando se da y está constatado que en determinadas circunstancias esto da para un mal uso, bueno, busquemos la forma de tratar de achicarlos. Claramente hay varios aspectos, como decían los compañeros, en relación a esta propuesta que son complicados de discutir, que tienen un contenido que no compartimos. Por ejemplo, lo de la historia sexual creo que bueno, se terminó sacando, pero claramente no era un factor que ayude a esa igualdad que estábamos hablando y a esas garantías que, como cualquier Estado de Derecho, tiene que haber para las mujeres y para los hombres. Ahora, los tres están de acuerdo en esto que decía María Eugenia al inicio, no están cuantificadas las denuncias falsas. En ese sentido, el otro día... No quiere decir que no hayan. Claro, bueno, en ese sentido, el otro día en la radio hablaba con Magdalena Furtado, que es la representante de ONU Mujeres. Ella me decía que el CLAE está trabajando en eso y que seguramente en breve vamos a tener... pero reconocieron que hay entonces, porque a tener por mucho tiempo se dijo que no había. Lo que dicen algunas organizaciones, incluso feministas, dice que son muy pocas. Sí. ¿no? Bueno, E incluso toman no sabemos como porque no están referencia... cuantificadas. Claro, acá todavía no lo sabemos, pero toman como referencia algunos casos internacionales que indican que son muy poquitas. No sé cómo lo toman ustedes a partir de la experiencia que tienen. Los datos tienen que ser objetivos. Sí, claro. Digo, cuando claramente, estas organizaciones están sesgadas, entonces es complicado. Yo creo que los datos tienen que ser datos objetivos de alguien que esté por fuera. El Poder Judicial.
Ajá. Porque ahí, a partir de eso, la historia puede cambiar. Y ahí ¿no? estaría Si son bueno que en el poquitas, si presupuesto de son este buenas, año se le pueda asignar el presupuesto necesario al Poder Judicial Bueno, para que pueda, entre otras cosas, Viniendo del ámbito de la medicina, para humanos hacer un para que tratamiento o cambiar un tratamiento, pero ese es un buen diagnóstico. En este Ahora, caso, lo que precisamos por es eso un el buen Poder diagnóstico. Judicial yo creo que es quien puede tener esa Fiscalía, el facultad. Poder Judicial, Sí, digamos. Fiscalía, el Poder Judicial. Y las mismas organizaciones reclaman, ¿no? Presupuestos, recursos para la ley para que se pueda aplicar. Sí, eso es- Totalmente, era una ley que estaba tipo letra muerta en realidad porque no se podía aplicar. Se habían creado juzgados que me acuerdo que en el primer presupuesto, del año 2020 vino la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia a pedir que los derogáramos porque no se estaban cumpliendo. Y estaban incumpliendo con la ley. Dijimos no, con Beatriz Argimón y con el resto de las compañeras de la bancada bicameral femenina, que ahí hago un paréntesis, del Partido Nacional y del Partido Colorado. Fuimos a hablar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia que asumió en aquel entonces y le pedimos por favor que no suceda, que íbamos a hacer los nexos y ver las formas de que eso no suceda porque era importante crear estos juzgados. Y bueno, y cumplimos, creamos los juzgados. Ahora en septiembre creamos el juzgado de Rivera, que es donde hay mayores casos de violencia basada en género y es importante decirlo, pero todavía falta mucho obviamente. Y entre las cosas que faltan son recursos humanos para que el Poder Judicial o Fiscalía, como dice Federico, pueda quizás tener un equipo de personas que puedan cuantificar estas denuncias falsas para tener datos y poder legislar. Ahora, no se legisla en la patología. Esto no es medicina. Estamos legislando. No, pero digo, no podemos legislar la patología, eso es imposible. Yo no puedo legislar porque, bueno, no sé, a una mujer que obviamente tiene una patología hace una denuncia falsa No, eso no. para obstruir el Me vínculo refería a del tener padre con sus información. hijos. Si las denuncias eso es falsas son patológico. Está bueno. en no un se puede volumen. legislar por la patología, estoy de acuerdo. Y lo dije con tenencia compartida. Pero bueno, está. Se necesitan datos y eso es una realidad. Las denuncias falsas existen. Yo te puedo asegurar que con tenencia compartida, en mi despacho llovieron las llamadas y los mensajes de padres que querían audiencias conmigo para venirme a plantear su situación. Y realmente son relatos desgarradores de abuelas y padres que padecen esta situación. Y la verdad, son todas ciertas. Y bueno, hay que darles una ayuda también, ¿no? Bueno, otra de las iniciativas presentadas que también va a generar ida y vuelta es el de la eutanasia. Otra vez ese proyecto. ¿Qué expectativa tenés? Bueno, vos arrancás en este periodo, pero bueno, no salió en el anterior. Bueno, es un proyecto colorado, ¿no? Es un proyecto fusionado también, estuvo Ope Pasquet trabajando con eso, se sumó a un proyecto del Frente Amplio que tuvo un rechazo importante de un sector del Partido Nacional. ¿Cómo lo ven en este periodo? A ver. Bueno, ¿Vos sos optimista que sale en este periodo? expectativas altas. Se ríe María Eugenia ahí. Sí, ¿no? somos optimistas. Somos socios en esto. Somos socios. Ahí son socios. En otros temas no, pero en estos son No, socios. yo creo que la evidencia dentro del Parlamento dice que cerca entre el 75 y el 80% de las cosas salen de común acuerdo. Por lo tanto, es verdad. las diferencias son un 25%. Quiero preguntarle a Pedro qué piensa de esto. Pero... No, a ver, con respecto al proyecto de ley, bueno, yo vengo trabajando de la sociedad civil, del sindicato y demás del 2019. OPE presenta el proyecto en el 2020, se fusiona con un proyecto del Frente del 2021. Hay un proyecto consensuado incluso con Iván Posada de Partido Independiente, con varios legisladores. Hoy me encontré con Viviano en la Asunción en el Mides y otros legisladores del Partido Nacional. Y bueno, tuvo media sanción y después por procesos burocráticos tuvo media sanción en diputados y después no se llevó a votación en el Senado. Y en conjunto con varios legisladores colorados dijimos de presentarlo en conjunto de forma multipartidaria. La idea es presentarlo con Felipe, María Eugenia que está ahí, después está De Brum, hay una compañera Liane Castro y demás legisladores. Hay varios legisladores del Partido Colorado. Nivia Reich fue quien argumentó en su momento del Partido Colorado, después varios legisladores del Frente Amplio. Estamos en conversaciones con Sotelo, que lo está analizando desde el punto de vista del articulado, pero también está a favor. Ajá. Hablamos con varios legisladores del Partido Nacional, Alex Jumpierres, Diego Echeverría, Andújar. Tenemos pendiente una reunión con Colman y demás. Y bueno, esto es multipartidario. Incluso dentro del Frente hay personas que van a poner alguna resistencia, ¿sí? con ¿te han dicho? quienes vamos a tener que reunirnos, pero tenemos expectativas porque este es un tema de derechos humanos y de libertad y de visión. Incluso la concepción filosófica y religiosa importa mucho en lo individual, pero bueno, para
quienes consideramos esto un derecho, nos parece central que salga. Y bueno, tenemos expectativas porque, digamos, si pensamos en una votación, más allá de todo el proceso que tiene que tener de discusión, vemos hoy que hay mayorías eventuales en ambas cámaras, pero como siempre digo, hasta que no se firme o hasta que no se vote, la mayoría puede caer. El otro día también en la radio, Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, dijo, yo no puedo creer que sigan insistiendo con eso. Por supuesto. Goñi es Como él insiste en todos sus temas, nosotros también insistimos en él los nuestros. ha sido un gran... Él es muy insistente también. Vos, Pedro, ¿cómo No, a ver, me parece que acá es un tema que no lo podemos llevar a que está bien o está mal. Yo creo que acá hay gente que está convencida de que es un derecho, de que hay gente que no. ¿Y vos qué pensás? ¿Vos estás de acuerdo? No, yo no lo voté. Y no lo voté, pero tampoco demonizo a los que lo votan. A ver, a mí me parece que en el Partido Nacional hubo libertad, hubo gente que lo votó y gente que no. Me parece que, como todos estos temas, como se dice, de conciencia, cada cual puede tener un punto de vista y son todos respetables. Nosotros creíamos en su momento, creemos que, bueno, que hay un montón de aspectos que deben mejorar antes de llegar a esa situación. Creemos, porque hemos tenido gente cercana y todo, que ha tenido cambios en los estados de salud repentinos y que la verdad que en otras circunstancias capaz que no estarían acá. Entonces, yo qué sé, me parece que está bueno plantear, está bueno tener el debate, pero no está bueno llevarlo a uno o el otro, que está bien este o está mal el otro. Cada uno tiene sus argumentos, como decían recién, en todos los partidos hay gente que está a favor y gente que está en contra. Y bueno, me parece que es lo que corresponde cuando hay una inquietud, hay un sentir de una parte de la población representado a través de los legisladores de hablar de un tema, de ponerlo sobre la mesa y de votarlo. El ámbito es el Parlamento y se tiene que tratar, pero como todas las leyes, ¿no? Y sabiendo que también eso puede ser incluso hasta circunstancial, ¿no? Porque pasó con el aborto, por ejemplo, cuando se votaba y después el presidente Tabaré Vázquez lo vetaba, y después que no estuvo Tabaré Vázquez salió y se votó, y en realidad no era que antes estaba bien, que antes estaba mal. Digo, en definitiva, el contexto llevó a que una mayoría circunstancial o la presencia o no de un presidente que está a favor o en contra, lleva a que esto salga o no salga. Entonces, me parece que está bien los que tienen la iniciativa de plantearlo y discutirlo, y bueno, y después, como los que creemos la democracia, saldrá por la mayoría de los votos, afirmativo o negativo. Qué lindo va a estar este intercambio entonces, cuando se trate. Va a haber que conversar bastante. Bueno, de hecho ya lo vienen haciendo desde hace mucho. Estamos conversando hace mucho, sí. Ajá. Es parte del proceso ahí, Es ¿no? un tema de las ya reuniones, estudiado, de conversar. conversado. Por más que no haya sido votado en el Senado, digo, ya se han recibido delegaciones. Hubo Hay mucha debate, información, mucho hubo debate En el social. periodo pasado hubo bastante, ¿no? Se Sí. habló Y muchísimo. ¿no? lo presentamos porque yo fui una de las firmantes junto con OPE, apenas asumimos en el 2020, no me acuerdo si fue abril, por ahí. Oh, marzo. Marzo 2020, ¿no? Lo firmamos junto con OPE, que nos trajo la propuesta, y después empezó ahí, se votó en 2022 en Sí. diputados, Sí, y después es en el verdad. Senado se trancó. Sí. Bueno, les agradezco mucho. Vieron qué lindo, porque tocamos distintos temas y me gusta que las opiniones iban cambiando, ¿no? Había dos de este lado que estaban de acuerdo, después pasamos a otro que cambiaban de allá, iba girando. La que va cambiando Yo siempre soy estoy solo. Pará, la que va cambiando soy yo. Hoy en realidad tuvieron ustedes dos de un momento y después fue para Yo- allá. Ahora te quedaste solo en Está este bien, último. hace tiempo. No, pero esto es un lindo ejemplo de la democracia. Y Lo esto digo- pasa en el Parlamento. Esto pasa en el Parlamento. Lo digo para aquellos que a veces que están mirando, sí, ustedes, algunos, que están mirando y a veces se enojan porque escuchan una opinión que no comparten. Esta es la democracia, esto pasa en el Parlamento. Hay gente que está de acuerdo, gente que no. Hay bloques que están de acuerdo, hay bloques que no, dependiendo del tema. Debatimos ideas. Eso, esa es la idea. Y vamos a precisar, porque la ciudadanía así lo quiso, muchos mayores grados de acuerdo, por lo tanto, estas discusiones van a ser eternas y vamos a trabajar mucho más que 31 días al mes. Hay que avisarle a Pedro, Pedro. teléfono Pedro para está en el vos, Senado, pero abajo vamos a tener Pedro, que se trabajar. Al otro, Pedro. Ah, no, perdón. El Pedro Colorado. Acá tengo el Pedro Blanco. Pero bueno, lo importante es que vienen, discuten y conversan y esa es la gracia, ¿no? Y más está bueno hacerlo además también en un medio público. Hoy te tocó a vos el Colorado, todo Colorado. Sí, por ¿Te suerte. tocó el Colorado a vos? Sí, bueno. Lo estamos trayendo La de a punta. poquito. Va a cambiar. Yo quedé en el blanco. Vos ¿verdad? quedaste en el blanco ahí. Gracias. ¿La seguimos en otro momento? De nada, Sí, cómo no. Gracias, un placer. Gracias. Además la ve aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y hoy fue una jornada intensa porque varios ministros asumieron sus funciones, asumieron sus cargos. Les propongo repasar qué fue lo que ocurrió hoy. La guía que vamos a tener para gestionar son estas dos: las bases programáticas y las prioridades para gobernar del Frente Amplio que presentó Yamandu en Colombia.
Esos van a ser nuestros andariveles. Y acá hablamos del turismo como un derecho humano. Particularmente hablamos del turismo social. Nuestra primera gran línea de acción es entonces convocar al Sistema Nacional de Turismo Social, que tenemos, el Ministerio de Turismo tiene mandatado por ley, convocando a todos los actores y todos los incumbentes públicos y privados a un gran diálogo nacional por el turismo social. No podemos esperar más señales de la naturaleza para adoptar las acciones necesarias. Debemos asumir un compromiso activo ante el cambio climático a nivel global, a nivel nacional y local. En este marco convocaremos al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático que preside este ministerio para emprender de inmediato un plan de acción a nivel del gobierno, pero también y fundamentalmente junto a la comunidad científica, a las organizaciones de la sociedad, a las ciudadanas y a los ciudadanos. Junto a otros ministerios e instituciones, analizaremos e impulsaremos los mecanismos que protejan la inversión productiva, que traigan innovación tecnológica, que genere valor agregado a nuestra producción, y pondremos además un énfasis especial en la defensa de la industria nacional, el apoyo a las pymes, a las cooperativas y a otras formas de producción que generan decenas de miles de oportunidades de empleo. Y de esta manera cerramos el programa el día de hoy. Ya se viene Mirá Montevideo aquí a la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.